Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar la práctica número 1, que es principales variables en ingeniería química. Comenzamos con la definición de flujo. Esta palabra es del latín fluxus, que significa corriente o ir de un lado a otro. En dinámica de fluidos, el caudal volumétrico es el volumen de un fluido que fluye a través de una sección de un conductor en la unidad de tiempo. El flujo aplica para líquidos y gases. Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyos valores definen el estado en el que se encuentra. Algunas de ellas son la densidad, la viscosidad, la presión, la temperatura, el peso específico, la compresibilidad, la tensión superficial, la presión de saturación, etc. El flujo volumétrico en el sistema internacional se mide en metros cúbicos por segundo y en el sistema inglés en pies cúbicos por segundo. Continuamos con la clasificación de los tipos de flujo. Existen flujos viscosos y no viscosos. Los flujos en los que los efectos de la fricción son significativos se conocen como flujos viscosos. Sin embargo, existen regiones en donde las fuerzas viscosas son despreciablemente pequeñas. Hay flujos incompresibles y compresibles y dependen de la variación de la densidad en el flujo. Existen los flujos laminares y turbulentos. Los laminares es cuando el movimiento de fluidos es intensamente ordenado y caracterizado por capas suaves. Cuando es turbulento es que el movimiento es altamente desordenado y se caracteriza por fluctuaciones de la velocidad. También están los flujos natural y forzado y depende de la manera en que se inicia el movimiento de este fluido. En el flujo forzado se obliga a un fluido a desplazarse sobre una superficie o dentro de un tubo por medios externos como una bomba o ventilador. En los flujos naturales cualquier movimiento del fluido se debe a medios naturales. Pasamos a los tipos de medidores de flujo. Tenemos de cabeza variable, cuyo principio básico es que cuando una corriente de fluido se restringe, su presión disminuye por una cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la restricción. Por lo tanto, la diferencia de presión entre los puntos antes y después de la restricción puede utilizarse para indicar la velocidad del flujo. Entre estos encontramos el medidor de Venturi y el medidor de orificio. También tenemos medidores de área variable, que miden el flujo volumétrico de líquidos y gases, y el flujo mueve un flotador o aspas en un tubo, y son equipos en los que la caída de presión es constante o mínima. Entre estos se encuentran el rotámetro, el fluxómetro de turbina y el medidor de turbina de flujo bajo. Mencionaremos las características a considerar en la compra de un sensor, las cuales son el rango, la exactitud, la pérdida de presión, el tipo de fluido y la calibración. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de medidores de flujo que hay, empezando por el medidor de Venturi. Un medidor de Venturi restringe el flujo usando el tubo de Venturi de Herschel. La manera en la que funciona es que a medida que el líquido fluye a través de la tubería, el dispositivo mide la presión del líquido antes de que ingrese al tubo de Venturi y cuando salga del área restringida. Luego, estas mediciones se comparan para calcular el caudal volumétrico del fluido. Una de las ventajas de los medidores de Venturi es que proporciona una precisión más duradera y una menor pérdida de presión permanente que los medidores de orificio, reduciendo de esta manera los costos de mantenimiento y operación. En pantalla se enlistan las especificaciones o condiciones de operación de un medidor de Venturi SSL. Para la calibración de un Venturi se pueden seguir los siguientes pasos: tomar datos del manómetro, del tubo, volumen del recipiente y el diámetro a la entrada y salida del medidor de flujo. Después, fijar un caudal con un instrumento adecuado y tomando como referencia el tubo de pitot calibrado. Se anota la diferencia de delta H que es necesario para evaluar el caudal teórico en el Venturi. Simultáneamente, para cada lectura debe aforarse el caudal real, empleando el método volumétrico. Estos datos permitirán conocer el caudal teórico y el real que circula por el sistema para cada delta H. Un tubo de Venturi no tiene piezas móviles que requieran movimiento. Puede haber verificaciones periódicas o limpieza de línea de proceso. Esto depende de las condiciones operativas que tenga nuestro proceso. Ahora pasamos a la sección de cotizaciones. Los principales distribuidores de medidores de Venturi son Weikai, Fuji Electric, Bayer Meter, New Flow y Primary Flow Signal.
Se realizó una cotización con esta última y nos comentaron que el costo de un medidor de Venturi va desde los $399 hasta los $4,999, esto en función tanto del tamaño y el material del que esté hecho el medidor de Venturi. Los medidores de flujo de placa de orificio permiten medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería. Este consta de un disco con un orificio en el centro que se coloca perpendicularmente a la tubería. Además, estos pertenecen al grupo de caudalímetros por pérdida de carga de presión diferencial. Existen diversos tipos de placas de orificio para este medidor. Entre ellas destacan las placas de orificio concéntricas de arista viva, las placas de orificio concéntricas cuarto de círculo y cónicas y las placas de orificio excéntricas. Estos medidores funcionan cuando un fluido pasa a través de la placa de orificio. Así disminuye su presión hasta que alcanza su mínimo en un área denominada vena contracta. En este punto se obtiene el valor mínimo de presión y la máxima velocidad. Estos medidores pueden operar a una temperatura de -20 a 120 grados centígrados. Trabajan con medios líquidos, aceites, gases y vapores y cuentan con una precisión del 1%. Para calibrar este medidor, el medidor de flujo debe ser calibrado con el líquido o líquidos a emplear. Además, debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para su mantenimiento, este debe efectuarse en una revisión visual periódicamente, para verificar así el estado de la placa y del portaplacas y sus posibles desgastes. Además, existen diversos medidores y sus precios van desde los $300 y $500 en el mercado. Ahora hablaremos del rotámetro o flujómetro, el cual es un instrumento de medición que determina el caudal de aquellos líquidos y gases que trabajen con un salto de presión constante. Hablando sobre su funcionamiento, se debe saber que su medición se basa en la capacidad que tiene el flujo del fluido para desplazarse verticalmente dicho elemento sensible y así incrementar su área de paso, alcanzando una altura directamente proporcional al flujo. Estos medidores pueden operar a una temperatura de 100 grados centígrados, trabajar en medios líquidos y cuentan con una precisión del 4%. Para calibrar estos instrumentos se emplea un proceso mediante el cual se busca determinar el error en un medidor de agua, realizando pruebas que simulan su funcionamiento antes de ser instalado o para comprobar su estado después de que el medidor ya ha sido utilizado durante diferentes lapsos de tiempo. El procedimiento para darle mantenimiento a un rotámetro consiste en desarmar con cuidado las partes que lo conforman y limpiar con cuidado los elementos. Existen diversos proveedores de rotámetros que generalmente se utilizan en laboratorios. Sus precios varían desde los 360 y 188 pesos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los medidores de flujo de turbina. Estos medidores utilizan la energía mecánica de un fluido en movimiento para hacer girar las aspas de un rotor que está suspendido axialmente sobre la corriente. Conforme las aspas giran, una bobina magnética se encarga de generar un pulso de voltaje que puede alimentar un medidor de frecuencia u un controlador electrónico o tal vez otro dispositivo que sea capaz de convertir estas señales en lecturas que un usuario puede interpretar como velocidades. Ahora vamos a repasar algunas condiciones de operación. El catálogo de Badger-Meter nos brinda 5 opciones de medidores de flujo de turbina, todos de tamaños distintos que van desde 6 milímetros hasta 304, con rangos de temperatura que pueden llegar desde -100 grados hasta 240 y pueden soportar presiones máximas de 408 bares, pero también con una precisión significativa de 0.02 a 0.25% o más alta de 3%, los cuales todos nos brindan resultados satisfactorios. El medidor debe ser calibrado con un fluido de características similares al fluido con el que se espera operar normalmente. No deben de existir perturbaciones al momento de realizar la calibración para evitar resultados no satisfactorios. En el mantenimiento, los ajustes usualmente se completan en la fábrica y no requieren configuración extra en el campo. Para los costos se cotizó un proveedor, Rime Fluid Systems, de la marca Dorot, el cual es un medidor de 4 pulgadas de la clase metrológica B, que puede alcanzar hasta una presión de 16 bares y 50 grados Celsius. Este instrumento en particular está al alcance de 6,000 pesos de la moneda nacional y fue el aparato que se cotizó para este trabajo. Ahora presentaremos el medidor de turbina de flujo bajo.
El transmisor de flujo de pulso es un dispositivo que toma la información de la frecuencia del sensor de flujo de pulso en la red de tuberías y la transmite a la interfaz de proceso. El funcionamiento de este equipo es el siguiente. Hay un sensor de infrarrojos en la rueda que detecta su movimiento. Cuando la rueda gira, sus cuchillas romperán el haz de la salida. Cuando esta rueda está girando, se produce una forma de onda de pulso cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de rotación y por medio de un transductor esta señal de pulsaciones es convertida a miliamperes y posteriormente a flujo. Este sensor que se menciona es una rueda pequeña dentro de una turbina que se gira por el flujo de fluido a través de la tubería y la velocidad es proporcional a la velocidad de fluido a través de ella. Las condiciones de operación son las siguientes. El tamaño se puede encontrar de un 16avo de pulgada a un octavo de pulgada. Esto en milímetros es de 1 a 4. La temperatura de 14 a 200 grados Fahrenheit. La presión hasta 20 bares. El material normalmente se encuentra en latón. Los fluidos deben de ser líquidos limpios y la precisión es de más o menos 2%. A continuación, mostraremos la calibración, el mantenimiento y los costos de la turbina de flujo bajo. La calibración cuenta de una curva típica de un medidor de turbina donde ilustra la relación entre el flujo de fluido y el factor K, que está en pulso sobre galón. El mantenimiento es un mantenimiento preventivo que consta de la limpieza interna y externa del medidor, mientras que el correctivo es más complejo, pues puede implicar el cambio de piezas e incluso el reemplazo total. De costos, aproximadamente se tiene de $60 por pieza. Su velocidad de flujo es de 0.5 a 20 litros por minuto. El consumo de energía es de 12 a 30 miliamperes sobre segundos. El material es de polifluoruro de vinilideno y su presión de operación es de 16 bar. La temperatura de turbina de flujo bajo es de menos 20 a 90 grados Celsius con una precisión de más o menos 1%. Les mostraremos las referencias de nuestro trabajo. Gracias.